Bienvenidos a esta lección con la cual iniciamos una nueva fase en el ramo. El tema ahora es el ingreso del país, capítulo 23 en el libro de texto. Con este capítulo hacemos un paso metodológico. Hasta ahora hemos estado en el área de la microeconomía, hablando de los agentes económicos, hogares H, empresas E, como unidades individuales en sus respectivos mercados. Y ahora vamos a hacer un paso de agregación y pasamos a macroeconomía y hablamos no del hogar o de la empresa, sino que los hogares, las empresas. Sabemos que hay diferencias entre las empresas individuales y los hogares individuales, pero esas diferencias por el momento no nos importan, ¿sí? Y lo consideramos como una masa homogénea. Cosa que ya hemos visto, pero es bueno recordar ahora, es que tenemos una imagen de la economía como un conjunto de flujos de intercambio entre hogares y empresas. Se acordarán que de un lado está el mercado de bienes y servicios que proveen las empresas a los hogares y los hogares mandan dinero contra entrega del bien, contra prestación del servicio. Por otra parte, las empresas por sí solo no son nada, necesitan factores de producción y estos los proveen los hogares. En realidad proveen trabajo, pero también capital y también tierra, porque toda la propiedad es de algún particular que la da a la empresa para su uso y en contra de eso recibe el flujo de dinero. Entonces, remuneración de factores y producción. Así es la economía. Ahora entonces tenemos agrupados los diferentes hogares en hogares, las diferentes empresas en empresas. Y vamos a hablar de un término que deben haber escuchado, el PIB. No confundir con la tarjeta PIB, Producto Interno Bruto, o en inglés GDP, Gross Domestic Product. Es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un periodo de tiempo. Stop. Adelante. Leemos esto bien. El tiempo muchas veces es un año, ¿sí? Y para nosotros el país muchas veces va a ser Chile, pero otras veces es Estados Unidos o Japón o Alemania o eventualmente un conjunto de países, los países de la zona euro, por ejemplo, ¿sí? Y otra palabra importante, bienes y servicios finales, no los intermedios. Los intermedios no valen. Su valor está contemplado en los valores finales de los productos finales. Luego, ¿por qué el Producto Interno Bruto? Está claro ahora, interno porque es lo que ocurre dentro del país. Y bruto no es neto. ¿Ok? Ahora avanzamos. El PIB, así, está conformado por unos componentes. Y esto lo vamos a desglosar con unas aplicaciones que son las típicas de los economistas. Yield, Y, el rendimiento del inglés. C como consumo y como inversión neta. Hay una diferencia entre inversión neta y bruta, ¿sí? La diferencia es que la reinversión para mantener el stock de capital funcionando se descuenta.
G como gasto fiscal, lo que el gobierno y sus cuerpos gastan, y N, exportación menos importación. Y en conjunto se ve así, Y, el rendimiento de la economía, es la suma de lo que se ha hecho para bienes de consumo, bienes de inversión, gasto fiscal y más exportación, menos importación. ¿Por qué más exportación, menos importación? Estamos hablando de la producción de las empresas del país. Entonces, si es exportado, se ha comprado en otro país, pero se produjo aquí. Si es importado, se ha producido en otro país y se consume aquí o se invierte aquí. ¿Sí? Bien, en esto, el tiempo nos interesa, porque el tiempo tiene un efecto. Con el tiempo aumenta el PIB. Aquí un ejemplo. Pongamos un país donde se produce pan y vino, y en un año base llamado T aquí, se han producido 3 unidades de vino, 4 de pan. Cada una tiene un precio. Por ejemplo, el precio del vino es 1 peso por botella y el precio del pan es un medio peso por pan. Entonces, el PIB del año T habría sido 3 veces 1 peso más 4 veces medio peso, 5 pesos. Luego esperamos un rato y miramos cómo fue en algún año X años más tarde. Contemos. En este año se han producido 6 botellas de vino y 8 unidades de pan. Los precios son aquí los mismos que antes. Entonces podemos multiplicar con los mismos precios y tenemos un PIB entonces de un valor de 10 pesos. Vemos que de T al T más X ha aumentado el PIB. Y cuando hay más productos, decimos que efectivamente el aumento del PIB es real, es un crecimiento real. Veamos otro ejemplo. El año base T invariado, igual que antes, pero ahora miren lo siguiente. En el año T más X ahora tenemos la misma cantidad de producto. 3 botellas de vino, 4 pedazos de pan. Lo que ha cambiado ahora es el precio. La botella de vino ahora cuesta 2, donde antes costaba 1 peso. Y una unidad de pan cuesta 1 peso, donde antes costaba medio peso. Multiplicando de nuevo los números de producto por su respectivo precio y sumando los resultados parciales, tenemos de nuevo 10 pesos de PIB. Y algo suena mal aquí. Porque cuando solo el precio aumenta, entonces este aumento de PIB no es real. No hay más que se puede tomar y comer. Solamente costaba más. Y es un efecto indeseado de la forma como hemos definido el PIB, que es el valor de mercado de lo producido. Entonces, si el precio, el valor del mercado aumenta, se nos da la ilusión de un crecimiento económico que no tiene substrato en las cosas que de verdad se han producido y que se pueden utilizar físicamente hablando. Por lo tanto, hay un conflicto nominal versus real. El PIB nominal en precios actuales de cada año, tenemos que hacer algo para tomar la subida de precios en cuenta y sacar esto del crecimiento del PIB nominal y así lo convertimos en PIB real. ¿Cómo se hace esto? Se aplican los precios de un año cero, de un año de referencia o año de base a las cantidades producidas del año de comparación. Y luego entonces se puede calcular un llamado deflactor, que es el PIB nominal dividido por el PIB real, multiplicado por 100 para que nos salga un porcentaje. Entonces recordar que el PIB del año posterior, el año T más X nominal, es el PIB con los valores del año, es decir, la cantidad del año producida por los precios del mismo año. El PIB real es los productos del año T más X, pero expresado o valorado en precios del año T, del año de base para comparar.
Si hacemos esto, lo que nos indica el deflector es cuánto se han inflado los precios, ¿sí? Para volver entonces a comparar el año 2013 con el año 2003, tendríamos que valorar lo producido en el 2013 con los precios del año 2003. Y luego podemos comparar las cifras y podemos entender qué es lo que realmente ha cambiado en la producción del país, ¿sí? Y con esto podemos calcular la tasa de inflación. Si calculamos la diferencia entre los indicadores de deflactor de 2 años y lo dividimos por el primero de los 2 años, tenemos la tasa de inflación. ¿Cuánto por ciento se ha hecho más caro lo que estamos produciendo? Esta es la forma como podemos cuantificar la tasa de inflación. Concretamente para nosotros en Chile, aquí tenemos de Google Data Explorer, explorador de datos público de Google, acceso gratis con muchos datos, muy interesante. El GDP, recordemos que es el PIB, based on PPP. PPP es Purchasing Power Parity, es decir, se calculan los valores de una manera para que podamos comparar estos valores entre los países, ¿eh? Para que si un dólar en Estados Unidos compra una hamburguesa, ¿cuánto vale aquí? Y hacer una corrección de estos precios. Haciendo esto, los dólares traducidos que aparecen aquí de la economía chilena son comparables con dólares usados en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué es lo que vemos del 80 en adelante? Mírenlo, ¿qué es? ¿Cómo se ve esto? Y aquí es donde estamos, y donde está puntúa la línea es una proyección hacia el futuro. No sabemos si va a ser así, podría ser si todo continúa como era. ¿Cómo se ve? ¿La pendiente es positiva? Sí. ¿Es un crecimiento lineal? Aparentemente no. Si aplicamos una línea recta del 82 o 3, si ustedes quieren, hasta el 96, y la prolongamos, vamos a quedar corto, vamos a quedar por debajo. Es levemente exponencial. Y la inflación. Podemos ver algo que parece montaña, calculado en precios de consumidores, no de bienes de inversión, precios de consumidor promedio en los diferentes años del 1980 hasta la actualidad aproximadamente. Y vemos que con excepción del 2008, cuando hubo el reventón del precio del petróleo y todos los productos derivados, esto ha hecho que el precio de muchos bienes aumente durante este año, y luego ya estaba absorbido este aumento de los precios y volvió a ser bastante bajo. Podemos decir que a partir del 99 aproximadamente se ha mantenido una tasa de inflación siempre por debajo del 4%, exceptuando el año 2008 entonces. Y lo que se anuncia o lo que se espera al futuro es similar. No así antes. Los primeros años de la transición política hacia la democracia, del 90 en adelante vemos una disminución constante de una inflación alta, 25%. Es decir, si tenían 100.000 pesos al inicio del año, el valor de compra de esto había perdido un cuarto hasta el final del año, ¿sí? Y durante los 80 entonces altamente complicado la tasa de inflación en Chile. Bueno, al ver estas cifras podemos ver que aparentemente la conducción de la macroeconomía en Chile ha funcionado con éxito, por lo cual también todas las instituciones internacionales
siempre tienen alta estima de la macroeconomía chilena. No obstante, la desigualdad en la distribución de los ingresos, eso es un tema aparte. Fuente de datos para ir más allá de esto, aquí algunos indicados del buscador Google. Index Mundi es una base de datos bien buena con mucha información sobre muchos países. El BC, Banco Central Chile, obviamente también tiene estadísticas muy interesantes. Y luego la OCDE o OECD, la Organización para Colaboración y Desarrollo Económico, también tiene estimaciones y bases de datos muy interesantes. Por favor, úsenlo, miren cómo son y cómo se desarrollan las cosas de la macroeconomía. Y como desafío para reflexionar, busquen el PIB real para dos países, Chile y Alemania, desde 1990. Y fíjense en la tasa de crecimiento. Y luego averiguan una respuesta fundamentada y argumentada a la siguiente pregunta. Si la tasa de crecimiento sigue hasta 2020, entonces, ¿será Chile un país desarrollado?